Bienvenidos a la carrera diaria. Esta semana Jesús ha estado hablando de cómo es que se ve el vivir en su reino. Y Él ha hablado sobre nuestros comportamientos y en qué nos debemos enfocar. Él habla sobre nuestra humildad, nuestros comportamientos, cómo debemos de acercarnos a Cristo. Y después habla a relaciones rápidamente. Habla sobre el conflicto, sobre el perdón, restauración. Y así que mientras hablamos sobre relaciones, sobre conflictos, sobre restauración y sobre el perdón, podrás imaginar que la siguiente pregunta que vendrá: ok, Jesús, ¿cuál es tu punto de vista en el matrimonio? Cuando piensas en todas las cosas que se unen de una manera en una área tan importante, de una área súper cargada, donde el conflicto y el perdón y las relaciones están al punto más alto en un matrimonio, esas cosas pueden venir al punto más alto de tensión. ¿Cómo es que lo tratamos? Y de hecho, ¿cómo es que lo vemos? Y lo que específicamente pregunta es sobre el divorcio. Porque cuando las emociones están altas, cuando el conflicto está mal, cuando el perdón no funciona, cuando la restauración no sirve, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo es que podemos terminar con esto? Veremos la pregunta y hay que ver la respuesta de Jesús. Y su respuesta es que Él evita la pregunta técnica y Él regresa a la intención de Dios. Dice, cuando Jesús terminó de decir estas cosas, Él se fue de Galilea y se fue a la región de Galilea, al este del río Jordán. Y multitudes grandes lo siguieron ahí para sanar a los enfermos. Donde quiera que iba Jesús, las multitudes lo seguían. Así que los fariseos, así es como ustedes saben, de que la pregunta que se va a preguntar no viene de una perspectiva pura, de que no viene del corazón adecuado, de que no es como podemos complacer a Dios, sino que uno de los principales más grandes de los fariseos es de que no lo dijeran en voz alta, pero con qué nos podemos salir. ¿Cuáles son los ángulos de la ley que podemos hacer lo más que podamos, que querramos, y técnicamente estar obedeciendo la ley de Dios? Y eso es sobre el matrimonio. Dice, algunos fariseos vinieron a entramparlo con esta pregunta: ¿un hombre puede divorciarse de su esposa por cualquier razón? Así que el divorcio, con o contra Jesús, no puedes divorciar a tu esposa por cualquier razón. Y Jesús dice, ¿qué no has leído las escrituras? Que siempre es como que un empujón que Jesús les da, de que estos hombres claro que han leído las escrituras, lo han leído más que nadie en la cultura. De hecho, la mayoría de ellos tienen las escrituras memorizadas, y si no todos ellos, entonces porciones muy grandes de ellos. Así que Jesús dice que no ha leído la escritura, es como que un comentario medio sarcástico, porque Él sabe que ellos lo han leído, que ellos tienen memorizados, y no es falta de sabiduría, lo que la palabra dice, sino que lo están viendo con ese lente loco y viendo maneras para salirse de seguir el mandamiento de Jesús, no maneras de honrar a Dios por medio de sus mandamientos. Es de que no han leído las escrituras y empiezan como a quejarse bajo la voz de que ellos dicen que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Él dice que no lee la escritura, de que literalmente en el capítulo 1 y 2, de los primeros capítulos de Génesis, que de seguro esos hombres tendrían que tener memorizados. Dios los hizo hombre y mujer y les dijo, esto explica por qué un hombre deja a su madre y a su padre y se une a su esposa, y los dos están unidos en uno. Desde que ya no son dos sino uno, permite que nadie separe lo que Dios ha unido. Así que la pregunta es de que, oye, ¿puede un hombre divorciar a su mujer por cualquier razón? ¿Cuáles son las condiciones, las razones por las cuales esto es permitible? Y Jesús se aleja y le dice, vamos a hablar de la intención original de Jesús. Él creó al hombre y a la mujer, y el matrimonio son unidos juntos en uno. Así que no son dos cosas separadas, sino uno. Así que de separar ese uno significa que habrá destrucción, de que ya que son uno, la intención es de que no vuelvan a dos, de que este fue el plan y el diseño de Dios desde el principio, de una mujer unida junta por el resto, con el mismo hombre por el resto de su vida. De que, viendo más esa escritura aquí, de que el propósito que Dios tiene para la humanidad, todos los seres humanos,
puede ser solamente completado sobre el complementario perfecto de hombre y de mujer, de que no era algo que solamente los hombres podían hacer y no era algo que solamente las mujeres podían hacer. Dios creó al hombre y a la mujer, Él creó a la mujer como la ayudante perfecta para Él, y eso es un valor grande. No es ayudante como asistente o alguien que trabaje tras de él, no, es la combinación, el complemento perfecto para completar el propósito de Dios. Y cuando se casan, los dos se convierten en uno para formar lo perfecto de Dios, de cómo el propósito será completado aquí en la tierra. Así que de romper esto es de romper también el plan de Dios para los hombres y las mujeres, de que ya que estén atados juntos, no puedes desenredar dos cosas, no puedes simplemente desenredarlas, no están atadas juntos, son uno. Así que Jesús apunta de vuelta a la intención original. ¿Qué es lo que siempre hace Jesús? De que ustedes se han llevado las cosas y las han enredado. Vamos a la intención original de Dios. Y esta en particular dice que vienen con la pregunta, le dicen, ok, muy bien, entonces ¿por qué Moisés dijo en la ley que un hombre puede darle a la mujer una nota de divorcio y mandarla a su camino? Bueno, lo tenemos aquí, sabemos que iba a decir algo como esto, y la ley dice que sí puedes escribirle una carta de divorcio de la esposa y divorciarla. Y parte de ello, hablaremos en detalle aquí, era para proteger a las mujeres, de que no simplemente podías ir e ignorarla, no, debía que haber un proceso, algo que tenías que hacer formalmente en ley, en el consejo de los demás. Eso tiene que ser algo oficial, no solamente intercambiar a las mujeres como propiedad. No puedes hacerlas a un lado y moverte, no, hay algo legal aquí que te ata, y esa era la parte de la ley, esa era la intención de eso. No vamos a atorarnos en eso, vamos a verlo cuando dice Jesús. La respuesta de Jesús: Moisés permitió divorcio solamente como una concesión para tus corazones duros, pero esto no es lo que Dios original había tenido de intención. Sí, dice, yo no me estoy tropezando en lo que yo digo, no dijo eso, pero bueno, esencialmente dice Jesús, yo no hablé mal aquí, la intención de Dios siempre ha sido de que el hombre y la mujer se queden juntos y de que no se separen, pero por los corazones duros y nuestra inhabilidad de tratar con el conflicto o simplemente de tratar con el perdón o cual sea que sea la situación, esto es permitible. Pero lo que es permitible no es necesariamente el deseo de Dios, no es el deseo de Dios solamente porque algo es permitido. Dice, Moisés permitió eso como concesiones a los corazones duros, pero no es lo que Dios, la intención de Dios desde el principio. Te digo esto, quien se divorcia de la esposa y se case con otra comete adulterio, al menos que la mujer haya sido no leal. Y eso de cometer adulterio es una razón del divorcio, porque ya se ha roto ahí el matrimonio, y hay una razón para el divorcio, porque eso también se ha dividido por esa persona, de que ya no son dos como uno, de que ahora hay esta persona, otra persona involucrada. No todo el mundo, dice Jesús. Jesús y los discípulos a este punto entran y dicen, si ese es el caso, es mejor entonces no casarte, porque eso es súper difícil. Eso es algo súper difícil que hacer. Los discípulos dicen, wow, si ese es el estándar, eso es algo súper difícil que hacer. No debemos de casarnos entonces. Y Jesús dice, no todo el mundo puede aceptar este dicho, dice Jesús. Solamente los que Dios ha ayudado. Solamente a los que Dios ayuda. Algunos nacen como unidas, otros se hacen unidas por otro, otros deciden no casarse por el reino que está frente de ellos. Quien acepte esto, quien lo pueda. Esa frase, Dios ayuda, sí. Permanecer en un matrimonio con una persona para el resto de tu vida es muy difícil, pero Dios ayuda. Ahora, ¿Dios es el Dios de restauración y redención? Si tienes un divorcio en el pasado, ¿significa que Dios ha terminado contigo? No. Dios perdona, Dios te restaura, pero lo que Él está haciendo, Él está levantando el estándar aquí. Porque yo imaginaría que el divorcio, conocen esto más que nada, los que han vivido el divorcio, en la apariencia dicen eso, de que hay mucho dolor y sufrimiento que viene en el proceso de uno siendo dividido entre dos, de que hay dolor y lastimo, y muchos caen en cuenta por muchos años después de eso, de que lo que Dios está intentando hacer es proteger. Él quiere demostrar de que si tú vives la vida de tal manera, las cosas van mejor, y no es fácil, pero Dios sí va a ayudar. Dios va a ayudar. Así que si estás al borde de, si estás contemplando eso, el divorcio, Dios sí ayuda.
Y claro que lo hará los de la familia de su iglesia. De hecho, muchas veces así es como Dios ayuda, trae otras personas a nuestras vidas. En Mateo 18 que dice, oye, si has intentado trabajarlo junto y no se está resolviendo, ¿qué es lo que haces? Traes un tercio, traes a otra persona, a otras dos personas, un consejero, alguien de un mentor de matrimonio. Haz algo, trae a Dios en esto, Dios sí va a ayudar. Pienso que más que nada esa frase ahí es la parte de inspiración, es la frase que trae esperanza, porque aquí está la razón por la cual hay esperanza, porque el deseo de Dios, el plan de Dios, la manera de Dios nos dará éxito, de que Él quiere que tengamos éxito, quiere su relación que se restaure. Hay que traer a Dios al centro de ello. Oremos. Dios Padre Celestial, te agradecemos tanto por el día de hoy. Y Dios, sabemos que hay tantas complicaciones de lo que hemos acomodado aquí. Yo imaginaría que hay personas aquí en este momento pensando, pero ¿qué tal esto? ¿Qué tal lo otro? Y Dios, yo oro por paz. Sabemos que tu estándar es alto, que no es difícil de seguir este camino, Dios, y sabemos que tú estás tan lleno de gracia, tan lleno de misericordia, de que tú nos amas, de que no buscas maneras de castigarnos, pero acomodas tu camino para protegernos, Dios. Y si nos hemos caído de ese camino o si estamos confundidos de dónde está el camino, de que tú vas a ayudar, tú vas a ayudar. Y Dios, estoy confiando y creyendo en eso el día de hoy. En el nombre de Jesús oramos, amén. Amén. Espero que todos tengan un buen resto del día y espero verlos en 94 horas más aquí en la siguiente carrera diaria. Los amo. Adiós.